¿Cuál es la explicación científica al incremento de los feminicidios y cómo debe estudiarse el comportamiento del asesino cuando se trata de una persona cercana a la víctima? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por acompañarnos. De inmediato queremos agradecer que nos acompañan en nuestros estudios Guadalupe Echeverría. Ella es jefa fiscal de la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidios. Qué gusto que nos acompañe. Bienvenida, buenas noches. Gracias. Perfecto, también agradecemos a Ana Graciela Sagastume. Ella es fiscal especial en casos de feminicidio de la Fiscalía General de la República. Ana Graciela, bienvenida, buenas noches, un gusto. Buenas noches. Bueno, vamos a hacer una reflexión sobre varios temas, sin duda alguna, de manera central, lo que tiene que ver con la situación de los feminicidios como una expresión máxima de la violencia que está dando bastante de qué hablar en nuestro país, lamentablemente. Y me gustaría comenzar con un caso, analizándolo con ustedes. Obviamente no entrar al detalle porque me lo aclaraban antes de comenzar la entrevista, Guadalupe, que el caso, por ejemplo, de Carla Ayala es un caso que tiene reserva, ¿no? Entonces, exacto, obviamente no vamos a entrar en el detalle como usted lo sugería temprano, pero sí me parece que es como un caso emblemático. No sé si coincidimos en esto, pero usted sabrá mejor. Digo porque en este caso, por ejemplo, y también se lo decía antes de comenzar la entrevista, uno dice, bueno, en el caso de Carla Ayala, todo lo que envuelve el caso, quién es el asesino, un compañero de trabajo, además no solo eso, sino también alguien que es autoridad o era autoridad en su momento, ¿no? Y luego a otros hechos que se derivan, que algunos sugieren, bueno, hasta dónde lo que ha habido alrededor de este caso también hay un poco de síntomas de descomposición de la policía, pero también del tema de impunidad. Pero bueno, yo quisiera conocer un poco cuál es la opinión suya de cómo se ve el caso Carla Ayala, por ejemplo, a la luz de la situación de los feminicidios en el país. Sí, realmente este caso es una investigación bastante compleja, ¿verdad? De hecho, quizás a nivel de todas las investigaciones que hemos llevado durante casi 2 décadas, ha sido una investigación que ha roto los esquemas ordinarios o tradicionales de investigación, precisamente por el nivel de participación de victimario, la calidad de víctima, agente policial, victimario, también agente policial, y todo prácticamente el contexto de participación que tuvieron los compañeros de él en el grupo de reacción policial GRP. De hecho, ese grupo ha sido catalogado como una unidad élite, de los cuales gozaba de una alta confiabilidad dentro de la misma institución y de nosotros, por supuesto, sí, ¿verdad? Porque nosotros cuando escuchábamos hablar del GRP siempre nos generaba y nos inspiraba una confianza de protección. Sin embargo, este nivel de protección se ha visto vulnerado con este caso bastante emblemático. Perfecto. ¿Cuál es la opinión entonces también, Ana Graciela? Usted que también está, digamos, de ese fiscal especial en casos de feminicidios, el caso Carla Ayala, le decía entonces a Guadalupe, bueno, es emblemático no en términos en las circunstancias en las que ocurre, el contexto, pero también a la corporación policial, etcétera. Pues compartiría bastante la opinión que ha dado la licenciada Guadalupe en relación a que todos los casos de feminicidio son emblemáticos por lo que desprende de ese control o de ese dominio androcéntrico de hombre que hay en nuestra sociedad. Pensaría que el impacto que ha tenido es, como ella muy bien lo dijo, quién es la víctima y quién es el victimario, qué calidades tienen cada una de las personas, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo de este delito. Y eso es lo que ha cobrado bastante relevancia a través de los medios, que siendo agentes de autoridad y investidos de ciertas potestades legales, se vieron involucrados en un hecho
de impacto, obviamente, es la muerte de una mujer, pero también llama la atención para el ciudadano común que una persona a la que se le han delegado funciones de protección pueda convertirse en un victimario, y dentro de un contexto de compañerismo, de una reunión de compañeros a nivel de policía. Entonces creería que es el impacto mediático el que ha cobrado relevancia, pero todas las muertes de mujeres tienen un impacto y una historia que obviamente nos hace ver el problema estructural social que tenemos en El Salvador, y no solo en El Salvador, sino que en la mayoría de países de Latinoamérica. Ahora bien, los casos en términos generales de los feminicidios se están abordando de la misma forma, todos de manera igual. Claro, el caso de Carla Ayala, uno dice, bueno, pues sí, alguien que pertenecía a la corporación policial y ocurren las circunstancias de ese asesinato, pero ¿hasta dónde, digamos, cómo se tratan todos los casos? Sí, vean, a partir del año 2012 que entró en vigencia la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia, como Fiscalía estábamos con el compromiso de capacitar y de empoderar sobre todo a los fiscales en el tema de investigación, de tal manera que se fueron sentando los primeros precedentes. Y recuerdo el primer caso de feminicidio que resolvimos como Fiscalía, y es el de la atleta Alison Renderos, que precisamente ocurrió allá en mayo del 2012, en el cual varios pandilleros le dieron muerte, y fue el primer caso en el cual se pudo lograr una condena precisamente por el delito de feminicidio. Ya con esa figura delictiva. Con esa figura delictiva. Entonces marcamos un precedente a nivel ya en el tema de investigación de feminicidios. No fue fácil y se ha roto varios esquemas precisamente desde el procesamiento del escenario del delito, que es un tanto diferente, ¿verdad? Porque hay que verlo con un enfoque de género, ver todos los aspectos misógenos que hay dentro del escenario y comenzar desde ahí de girar las líneas de investigación. Sí, porque uno piensa, bueno, cada caso desde luego tiene su propia particularidad, su propia naturaleza, ¿no? Pero en general se comparte, me imagino, en estos casos feminicidios rasgos en común. Hay rasgos en común, tiene que valorar uno precisamente aquellas actitudes misógenas que establece el artículo 45 de la ley especial, y a partir del procesamiento del escenario es para nosotros la base, ¿verdad? Y debe de ser procesado mediante todas esas técnicas ya un tanto diferentes de un procesamiento de un homicidio, digamos, de cualquier muerte violenta. Perfecto. Ana Graciela, la Fiscalía cuenta con un protocolo de atención, ¿no? Correcto. Ahora bien, ¿hasta dónde, digamos, el protocolo de atención es de conocimiento general? O sea, ¿todos los fiscales o hasta qué nivel? De hecho, como institución tenemos un instrumento que es un protocolo de procesamiento de feminicidio, que es el instrumento que fue construido y tropicalizado en nuestro país, ya que su base o su marco teórico se desprende del protocolo de modelo latinoamericano de muertes violentas de mujeres, y se tropicalizó y se creó un instrumento para Fiscalía. Nosotros, como institución, se toma la aplicación de ese protocolo para todas las muertes violentas de mujeres. Quiere decir que nosotros partimos que todas las muertes de mujeres tienen que aplicarse el protocolo para garantizar el no perder cierta evidencia que se toma en el escenario delictivo, y que a medida que avanza la investigación podemos llegar a confirmar que estamos frente a un feminicidio o estamos frente a un homicidio de mujer. En otras ocasiones lo he mencionado. No todas las muertes violentas de mujeres van a ser calificadas jurídicamente como un feminicidio, pero sí todas las muertes violentas de mujeres deben iniciarse en el procesamiento como un feminicidio. ¿En el pasado se hacía la inversa? En el pasado, como no teníamos construida o tipificada la figura como feminicidio, se trabajaban como se procesan todos los homicidios. Entonces, no existían ciertos protocolos. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. El protocolo de feminicidio nos establece que debemos ordenar la protección de las manos de la víctima. Si en algunos reportajes o en algunas coberturas mediáticas que se dan a los procesamientos de mujeres, característico es ver que las mujeres tienen unas bolsas de papel craft en sus manos. Esa es parte del protocolo. ¿Y por qué hacemos esa protección?
porque se desprende de las investigaciones y de estudios que se han hecho, es que generalmente en la relación desigual de poder que hay entre un hombre y una mujer, cuando una mujer es agredido, o creo que la mayoría de personas que somos agredidos, nuestra reacción es, en primer lugar, meter nuestras manos. Sí, sí. Para simbolizar una defensa. Entonces, ¿qué hace usted cuando alguien lo agrede? Puede meter sus manos, y por eso muchas veces ve lesiones, si es arma blanca, acá, que son lesiones de defensa, que nosotros le llamamos así, o probablemente usted logra poder tocar a su agresor, y al tocar a su agresor usted puede cortar los famosos aruñones, que nosotros técnicamente son estigmas unguiales, pero son los famosos aruñones. Usted logra obtener piel de su agresor, y al momento de proteger, lo que hacemos es que se hace un raspado de uñas, se le llama, se corta y se puede obtener un material para hacer una prueba de ADN. Entonces, eso es parte del protocolo. Usted no lo va a ver que se hagan todos los procesamientos, pero en los de mujeres sí, así como los hisopados que se exigen. Insisto, solo para cerrar el segmento, pero en términos de conocimiento del protocolo, ¿todos los fiscales a nivel nacional lo conocen? Correcto. Sí, correcto. A través de la escuela fiscal se hace... ¿Y lo aplican como tal? Se aplica como tal. Eso es de obligatorio cumplimiento que ellos tienen, y nosotros lo hemos estado verificando en el trabajo que hemos hecho de campo a través de las 19 oficinas fiscales. Bueno, de acuerdo. Tengo que hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos un poco a hablar de... Hay dos casos ahí, no vamos a mostrar los detalles, pero sí dos casos que han ocurrido este día, lamentablemente, 2 feminicidios, y en los dos casos, obviamente, el agresor es la pareja de la persona. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto, haciendo una reflexión, análisis sobre la situación de los feminicidios en el país. Para que vayamos concluyendo el caso de Carla Ayala, a ver si nos explican ustedes entonces un poco más de la connotación de este caso, Guadalupe, cómo se plantea, y un poco, digamos, también, sobre todo, las lecciones que esto va dejando también para la sociedad, y que en algún momento determinado, digamos, cómo una situación de tragedia se pueda convertir en este país en algo que pueda terminar incluso educando, ¿no? A veces ocurre que en medio de las crisis hay formas de educar a la población, de informar, pero educarla sobre todo. Sí, definitivamente este caso es prácticamente una lección, una experiencia, ¿verdad?, institucional en el ámbito de la violencia feminicida. Definitivamente esto viene a reflejar los niveles, ¿verdad?, de violencia que existen dentro de la misma institución. Una investigación que nos ha arrojado muchos contextos de los cuales hemos aplicado en el tema probatorio, y se va también desarrollando una serie de factores que podemos tomarlo como beneficio de inventario, ¿verdad?, para todas las instituciones. Ha roto esquemas definitivamente, y obviamente a esta altura del proceso, ya sobre 9 meses, definitivamente hemos avanzado a grandes pasos. Llevamos ya una segunda fase en la etapa de instrucción. Ya el juez de instrucción, sexto de instrucción, se declaró incompetente, y de tal manera que prácticamente estamos en la recta final, pero hemos desarrollado y se ha tratado la manera de ser muy profesionales en la investigación, a partir de una reorientación que se hizo en el tercer mes, ¿verdad?, formando equipos fiscales, equipos de policía. Hemos estado reunidos constantemente para efecto de redireccionar las investigaciones, de tal manera que sí hemos cumplido con todas las proyecciones que nos hemos venido trazando en el desarrollo de la investigación, y cumpliendo con los plazos y los requerimientos establecidos. Ahora, el cadáver de Carla Ayala sí fue movido de un lugar a otro, ¿no? Sí, de hecho nosotros comenzamos en el sector del Cantón Los Ríos, San Francisco Javier, el 7 de agosto de este año. Iniciamos la búsqueda, precisamente porque teníamos como tres fuentes de información, de los cuales nos arrojaba a que teníamos que verificar detenidamente con los criminalistas
personal de la policía, técnica y científica, investigadores, y casi cerrando el ciclo de autorización del Tribunal de San Francisco Javier, surge una nueva información, la cual nos obliga nuevamente a verificar en el lugar, y efectivamente se logra dar con la fosa donde se realizó la exhumación, pero se tenía también información sobre otra fosa, del cual se verificó posteriormente a la exhumación del día viernes, y se logró obtener evidencia de cual fue sometida también a ADN. En este día nos han dado los resultados que efectivamente fueron positivos, alguna evidencia relacionada al cuerpo de la víctima, de tal manera que estamos tratando la manera de completar, ¿verdad?, toda la parte forense en ese aspecto. Ahora estamos hablando entonces de que el cadáver sí estuvo en dos fosas distintas, ¿o hay un tercer lugar todavía? Todavía es posible que tengamos que verificar y descartar, ¿verdad? Por hoy el estudio antropológico no ha concluido, tenemos que esperar si el cuerpo definitivamente está completo, así como también si existe alguna pieza ósea faltante, debemos de también continuar en la verificación. ¿No tienen algún indicio de si pudo ser o no desmembrado el cuerpo? Es posible, es posible. El modus operandi de estas inhumaciones clandestinas, por lo general el victimario procede a desmembrar para facilitar la inhumación, y se le hace mucho más práctico, más fácil incluso para enterrar, así como para hacer un traslado a otra posible fosa. O sea que la posibilidad está todavía abierta de que... Todavía está abierta, y de hecho continuamos en la búsqueda en el sector para efecto de concluir el hallazgo. Solo un detalle nada más. ¿Qué fue lo que pasó cuando el director de la Policía Nacional Civil convoca conferencia de prensa en horas de la madrugada y a las 5 de la mañana hay una conferencia, pero no está la Fiscalía? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Sí, de verdad que mis respetos, ¿verdad?, hacia el señor director, pero ya habíamos tenido pláticas previas en el sentido de que cualquier tipo de información o de hallazgo debería ser notificado inmediatamente a Fiscalía, y obviamente teníamos que también tener el respeto, ¿verdad?, hacia los familiares de la víctima, hasta no tener la certeza, precisamente porque ya habíamos tenido una experiencia anterior en el cementerio de San Francisco Javier, que fue una información falsa. Entonces no podíamos estar creando falsas expectativas, ¿verdad?, a la misma familia y a la población completa. En ese sentido, pues él se adelantó a dar la información sin tener una coordinación previa con nosotros. Ahora, porque uno periodísticamente nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó? Debía estar en ese momento, perdón, en esa conferencia de las 5 de la mañana debía estar la Fiscalía, ¿no? Definitivamente, y de hecho, bueno, yo en el mes de abril le envié una nota en el cual se le solicitaba la prudencia debida después de la falsa alarma que se dio en el cementerio de San Francisco Javier, en el cual teníamos que tener cierta prudencia y cierto profesionalismo para transmitir la información de las investigaciones y no afectar el proceso en sí. Pero él tomó pues esa decisión y la respetamos. ¿Eventualmente eso no ha afectado el proceso o ha tenido otro tipo de implicaciones? No, por el momento no ha afectado el proceso. Lo único que sí hemos sido muy enfáticos y hemos insistido en que cualquier procedimiento realizado en el terreno debe ser informado inmediatamente a Fiscalía para efecto de evitar cualquier procedimiento irregular. ¿Pudo haber una falla en términos de uso de protocolo de una de las partes ahí? Digo, porque era un caso obvio de feminicidio. Es probable. Es probable que pudo haber habido alguna falta, pero ya no lo podemos determinar en este momento, ¿verdad? Ya había una, digamos, advertencia de mi parte hacia él, en el sentido de que deberíamos ser prudentes en el manejo de la información y no crear juicios paralelos. Después de ese hecho, ¿han continuado las coordinaciones? Sí, definitivamente, y hay que continuarlas, pues, porque aquí es un trabajo en equipo, tanto Fiscalía, el laboratorio de PTC, investigaciones y medicina legal. Prácticamente es una triangulación de coordinaciones que no podemos desligar desde ningún punto de vista. Tiene que ser un trabajo en equipo bajo un mismo fin. ¿Usted descarta que haya habido algún intento de protagonismo de parte de la Policía Nacional Civil o la Fiscalía? Vea, el punto es que entendemos la posición
del señor director acerca de la ansiedad muchas veces de resolver este caso, precisamente porque ha afectado la institucionalidad. Sí. Y puede ser nivel mediático, protagonismo, pero que puede afectar en un momento determinado. Por hoy el procedimiento continúa, el de investigación, y siempre monitoreando mediante reuniones constantes. El proceso mismo no se ha visto entorpecido a raíz de Por el momento no se ha visto entorpecido, y no lo creo porque inmediatamente actuamos a partir de las 5 o 6 de la mañana de ese mismo día a iniciar las labores de autorización, ¿verdad?, con el juez respectivo, y estuvimos ahí hasta 11, 12 de la noche hasta que se efectuó el levantamiento. Ahora, todo lo que tienen entonces de pruebas de ADN se confirma que es Carla Ayala. Sí, tuvimos un primer resultado que es el del levantamiento de las osamentas, lo obtuvimos el día lunes pasado, y este día hemos obtenido un segundo peritaje de ADN donde está confirmando que las muestras obtenidas de las evidencias recolectadas en la segunda fosa son afirmativas, son positivas a ADN. Solo cierro, entonces en este momento ustedes nos podrían decir de que está completo el cadáver de Carla Ayala. Por el momento no, porque de hecho yo estuve presente hoy en antropología forense viendo el avance del estudio antropológico, y por el momento no han concluido ese estudio. Son 2 semanas aproximadamente de estudio donde tienen que establecer sexo, causa de muerte y algún otro tipo de evidencia externa de trauma que haya tenido la víctima durante el proceso. ¿Cuántos días puede suponer eso? Esperaría que en esta semana, a más tardar viernes, ya tengamos un resultado y podemos hacer la entrega del cuerpo a los familiares. Perfecto, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos hablamos de 2 casos. Decíamos al principio de 2 hechos lamentables de feminicidio este día, pero nos aclaran que solo es uno. Cuando regresemos hablemos de esto, pero también nos interesa hacer un abordaje sobre el perfil del asesino en estos casos lamentables de feminicidio. Vamos a una pausa, regresamos. Es un gusto que siga con nosotros en 8 en punto. Gracias por acompañarnos. Nuestras invitadas, Guadalupe Echeverría, jefa fiscal de la Unidad Especializada de Delitos de Homicidios. También está Guadalupe Echeverría. Ana Graciela Sagastume, fiscal especial del caso de feminicidios de la Fiscalía General de la República. A ver, me gustaría un poco que nos centráramos también en esta parte que tiene que ver con el tema de técnicas de investigación. De cómo se están aplicando toda esta parte de las técnicas de investigación. Después podemos hablar, y si nos aclara, Ana Graciela, también decíamos al principio el caso de 2 feminicidios, decíamos nosotros por alguna información preliminar que teníamos, pero el que se habría confirmado es el caso de feminicidio de Delmi Rosibel Cabrera de Rodríguez, de 49 años, que fue asesinada por su esposo José Rodríguez Ángel. Esto ocurrió en el departamento de Sonsonate. El otro caso que se hablaba supuestamente era en el municipio de San Martín, en San Salvador. Sí, así es. El día de ayer en la noche se procesó una escena de muerte violenta de mujer en el municipio de Santo Domingo de Guzmán, jurisdicción de Sonsonate, en el cual pues perdió la vida la señora Delmi Rosibel Cabrera de Rodríguez, como usted lo ha mencionado. Y este día, en horas del mediodía, se estaba manejando una información que en jurisdicción de San Martín también se encontró un cuerpo en estado de putrefacción que al parecer era de mujer. Pero a eso de las 12:30 del mediodía, ya el fiscal en el escenario procesando, pues ya con la intervención del forense para hacer el manejo y el procesamiento del cuerpo, se logró establecer que no era de una mujer, sino de un hombre. Por eso es que este día, pues, lo que se ha manejado solamente es el feminicidio que sucedió en Sonsonate. Ahora, hablemos un poco entonces de las técnicas que se aplican, Ana Graciela, porque bueno, se recuerdan ustedes, en el caso de Carla Ayala un poco se decía por qué en otros casos, por ejemplo, se recurrió a todo el sistema de ubicación, de utilización de antenas, repetidoras, etcétera, y no necesariamente en el caso de Carla Ayala. Pero, ¿de qué depende, por ejemplo, que se pueda recurrir a ciertas técnicas en esa parte de investigación? Fíjese que no es que dependa de algo, sino que cuando nosotros tenemos la noticia criminal o llega a Fiscalía la información, empezamos a activar, a recolectar la mayor cantidad de insumos de información y empezamos a utilizar las técnicas que consideramos que sean más viables. Pero
Debo de aclarar que ya en un momento fue dado a conocer por los medios de comunicación que en el caso de Carla Ayala sí se utilizaron todas esas técnicas. Si bien es cierto, ya lo mencionó la licenciada Echeverría, que es la que ha estado al frente de la investigación de manera directa, es que se han utilizado todas las técnicas que se manejan en el país, pero por las características especiales en que se dio el hecho. Bueno, el señor fiscal lo ha mencionado en otros momentos en medios de comunicación, que muchas veces el tiempo que transcurre desde el cometimiento del hecho hasta que empezamos el procesamiento puede influir en el manejo de la evidencia que podemos encontrar. Se puede perder información o son minutos valiosos. En los otros casos que ya son conocidos mediáticamente, pues el actuar de manera inmediata, a tener contacto y verificar medios de dispositivos móviles como son teléfonos celulares y hacer todos esos movimientos, es que hemos logrado poder armar o crear o construir, sería la palabra correcta, una teoría del caso y poder establecer una hipótesis a comprobar dentro de la investigación. En el caso de Carla Ayala, como lo han mencionado ya las personas que han estado directamente involucradas en la investigación, se hizo, y de hecho por eso que han logrado establecer una relación de hechos, un cuadro fáctico de cómo ha sido el recorrido a través de esos elementos indiciarios tecnológicos que se han utilizado, obviamente en lo de los dispositivos móviles. Ahora, pero hay otras escenas también donde puede haber más contaminación de la escena de los crímenes, y eso le puede complicar más. Probablemente. O si pasa mucho tiempo. Probablemente, porque bueno, cuando sucede un hecho, las primeras personas que tienen contacto o tienen conocimiento de los hechos, pues es el área de seguridad pública de la policía, porque son los primeros, por regla general, en llegar a la escena y darle la debida custodia, que si ustedes lo ven, pues es que se ponen los cordones en donde ya no se puede pasar o accesar, y son los medios de protección de los escenarios. Entonces, si usted deja pasar mucho tiempo, hasta las situaciones climatológicas pueden afectar, porque si empieza a llover, bueno, suceden muchas cosas. En este caso en específico, ya el señor fiscal lo ha aclarado, que pasó varias horas hasta que Fiscalía tuvo conocimiento de los hechos y tuvo intervención directa para el manejo del escenario. Entonces, en otros casos sí se utiliza, siempre se utiliza, pero va a depender de la información que tengamos en el momento que estamos procesando para saber qué línea vamos a seguir o qué diligencia vamos a habilitar de manera inmediata para poder, primero, obtener la ubicación, si tenemos información de quién es el posible agresor, o tal vez de obtener cierta evidencia relacionada al cometimiento de la muerte de la mujer. De acuerdo. Ana Graciela, nosotros teníamos alguna estadística, pero bastante parcial, del caso de feminicidios, y era hasta el 16 de julio, pero ustedes tienen más actualizado el dato de cuál es la situación que hay en términos estadísticos. Así es. Nosotros manejamos ahorita una estadística hasta el día 29 de agosto del año 2018. Nosotros teníamos 268 muertes de mujeres. En comparación con el año 2017, en el año 2017 hasta la misma fecha se manejaban 275 muertes de mujeres. Hay una diferencia de 7 muertes de mujeres que estábamos manejando, de disminución en comparación al año 2018. Esto es aclarando que en los procesamientos o en las estadísticas de muertes violentas, tanto de mujeres como de hombres, existe una mesa tripartita que se hace con medicina legal y la policía, en donde se concilian estas muertes. Cuando decimos concilian, es que se verifican que las estadísticas se puedan confirmar. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, el caso que mencionábamos de ahora a mediodía de la jurisdicción de San Martín, que estaba en estado de putrefacción. Entonces se hace el procesamiento y muchas veces se hace la hoja estadística de muerte violenta. Pero cuando se va a la autopsia no se logra determinar que esa muerte tenga antecedente violento, por lo tanto no podemos afirmar que estamos frente a una muerte violenta. Y son esos casos específicos los que se llevan a esa mesa y se concilian y se llega a la conclusión. Sí, van a formar parte de la estadística, pero tiene que tener un respaldo científico. Siempre esperamos tener autopsia y algunos otros elementos periféricos para poder llegar a esa conciliación de muertes.
Perfecto. A ver, explíquenos, Guadalupe, porque obviamente que habrían algunos casos menos, ¿no?, en comparación en el caso de los feminicidios, pero ¿por qué cada vez más un poco hay un poco esa sensación, esa impresión de que ¿qué es lo que estamos presenciando en el caso de feminicidios? ¿Es mucho más expresión de violencia de la forma en que se están cometiendo estos asesinatos o ante qué estamos? Sí, definitivamente se ha incrementado el tema de violencia de género. Recuerdo que allá por el 2012, cuando iniciábamos las capacitaciones y iniciamos también las investigaciones de estos hechos de violencia de género, había un fuerte compromiso interinstitucional en el sentido de, no solamente en el tema de capacitación, sino que en el tema también de sensibilización. De hecho, nosotros, aunque no nos compete en el tema de las comunidades, por ejemplo, las alcaldías, sí hacíamos un llamado para efecto de sensibilizar y que estos comités llegasen a las poblaciones para dar ciertas charlas, ¿verdad?, de sensibilización, y no eran índices de violencia de género tan altos como los que hay ahora. Creo que sí, nuevamente hay que reorientar y redirigir, ¿verdad?, las políticas internas de cada institución para efecto de seguir sensibilizando en este tema. De acuerdo, tengo que hacer una pequeña pausa, la última pausa comercial. Cuando regresemos, dediquemos los últimos minutos a hacer un poco la reflexión sobre el perfil de estas personas que terminan no solo abusando, sino convirtiéndose en asesinos, ¿no? Y el caso de alguna vez que lo platicábamos también en otro medio con Ana Graciela, que tenía que ver con el hecho de que vemos también mujeres profesionales sometidas a situaciones de violencia y que terminan obviamente en una situación de asesinatos. Vamos a una pausa, regresamos. Bien, estamos en el último segmento. A ver, Guadalupe, la parte esta que tiene que ver entonces con las herramientas, con todo lo que tiene que ver con las técnicas de investigación, entonces cada vez se han ido depurando. Sí, efectivamente. ¿Hay un avance? Sí, definitivamente. Como Fiscalía estamos comprometidos en el uso de las herramientas tecnológicas en la investigación, y en este caso de Carla Ayala, como en los otros casos que hayan resuelto del tema de feminicidio, ha sido de suma importancia el uso de videoforense, de obtención de información de aparatos telefónicos, el GPS. Precisamente en el caso de Carla Ayala fue todo un esquema de investigación tecnológica, precisamente porque teníamos mucha debilidad en la prueba testimonial, debido a que los mismos policías eran testigos, pero a su vez no era confiable la información, de tal manera que al ir verificando cada uno de los relatos no era coincidente con la prueba que teníamos, que se había recabado en toda esta fase. Hicimos uso precisamente de las cámaras de videovigilancia del sistema de emergencias 911, temas de GPS para ubicar puntos específicos. Claro. Ha sido un escenario prácticamente prolongado de casi 100 kilómetros, en el cual hemos tenido que establecer el punto de origen y el punto final, el cual nos ha terminado de construir prácticamente toda una hipótesis a base de prueba indiciaria, que es lo que a nosotros como Fiscalía es un reto definitivamente para poder construir todo un caso. Y hay casos de casos, ¿no? Hay casos de casos. Que requieren de mucho más involucramiento de todas esas técnicas que otros que pueden ser más sencillos. Definitivamente, y Fiscalía por hoy cuenta con una unidad de análisis que está potenciando todo el uso de estas herramientas tecnológicas para no depender tampoco de un testigo, que muchas veces es mendaz, ¿verdad?, en este tipo de investigación. Perfecto. Para ir concluyendo entonces, Ana Graciela, la parte que tiene que ver sobre el perfil de la persona esta, de la pareja, digamos, de la mujer que se convierte finalmente en un asesino, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que hemos estado presenciando en los últimos meses o en el último año? Cuando siempre uno se pregunta qué pasa en el caso, por ejemplo, de una pareja donde lo vimos el caso de la doctora de Santa Ana, ¿no?, una profesional, pero también sometida a una condición muy vulnerable, digamos, a pesar de ser profesional, que incluso su pareja no era una persona que no trabajaba, tenía mucho control sobre ella. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Fíjese que eso está relacionado a toda esa estructura machista, patriarcal, en la cual hemos sido educados y socializados. Obviamente, ya lo he mencionado en otros medios, que ninguna mujer está exenta a ser víctima de violencia de género. ¿Por qué? Porque socialmente el machismo
o la violencia dirigida a la mujer está basada sobre roles y estereotipos que vienen dados en la socialización, en donde se nos establece qué funciones hace una mujer y qué funciones hace un hombre, y en base a eso pues se empiezan a establecer las relaciones desiguales o los controles de dominación que tiene el hombre sobre la mujer. Pero también esto está relacionado, como usted me lo pregunta, en los feminicidios que se catalogan como feminicidios íntimos, sí, que estos nacen de los procesos de violencia intrafamiliar o de la violencia intrafamiliar que se da dentro de las parejas, y tal cual existe un termómetro de violencia en el cual se establecen esas etapas previas al feminicidio. Justamente lo que tenemos en pantalla. Exactamente, creo. En donde nosotros vamos viendo desde lo más frío de un termómetro hasta la parte donde ese termómetro nos va a estallar, que es ese asesinato o feminicidio. Empezamos por aislar, por bromas, por degradar, por burlarnos de una mujer, luego van amenazas, van coacciones, luego ya va una agresión verbal, que sí, entonces vamos viendo también los tipos de violencia. Y se va escalando cada vez más. Y se va escalando hasta que llega un momento, y en base a la estructura del ciclo de violencia llega una agresión, y esa agresión puede ser una agresión física que puede desencadenarse en un delito de lesiones, pero también podemos estar frente a un feminicidio. ¿Y qué quiere decir? Que si la agresión no termina en un feminicidio, viene y empieza a activarse ese ciclo de violencia, porque ya viene el agresor y entra en una etapa de arrepentimiento, estableciendo que va a cambiar, la mujer cree y vuelve a iniciar, y se entabla una etapa que se llama de luna de miel o de reconciliación, en donde todas las cosas están bien, pero luego iniciamos nuevamente las agresiones, y el termómetro de manipulación. El termómetro empieza a subir hasta el punto que podemos llegar a un feminicidio. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que nosotros basamos no perfiles, sino que establecemos lo que en libros nos establecen, que en los ciclos de violencia hay ciertas características específicas, sí, de los agresores, que las hemos logrado comprobar en los feminicidios que han sido de contenido mediático, en el cual hemos podido palpar en la investigación que existían esos antecedentes del termómetro de la violencia, esas etapas previas en donde existían amenazas, y en estos casos, en algunos, por ejemplo, se dan las rupturas de las relaciones, y cuando la ruptura de la relación es un indicador, es una alerta de que prácticamente puede suceder un feminicidio, porque por la estructura machista del hombre, el hombre no puede entender que una mujer pueda decir que no quiere seguir con una relación, porque cosifican o consideran a la mujer parte de su patrimonio, entonces no puede decidir, la mujer no tiene voluntad. Ahora, todo esto alrededor es el tema de prevención, ¿no? Correcto. O sea, ¿cómo trabajar con el tema de prevención? Tenemos que ver y tomar de base que no es a través de la persecución, lo que a Fiscalía le corresponde, que vamos a lograr que se cambien esos roles o estereotipos de género en los cuales se hace o se impulsa a una violencia dirigida a la mujer, sino que son todas esas instituciones que están en esa parte previa o de la antesala del feminicidio que debe de actuar también. Bueno, sin duda alguna, que mucho de qué hablar. Haremos una segunda parte más adelante. Ojalá encontremos la disposición siempre de ustedes. Gracias, Ana Graciela, por estar con nosotros. Gracias. Muy gentil, muy amable. Gracias, que nos acompañó también usted. Y bueno, están convocadas. En la próxima haremos una segunda parte, sin duda alguna. Gracias. Bien, terminamos de esta forma 8 en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos a las 8 en punto el día de mañana, desde luego. Buenas noches, que descansen.